Lo que pueden observar en la pantalla es básicamente un pequeño resumen de lo que habíamos visto. Primero, habíamos encontrado lo que es la longitud de arco y que esa longitud de arco la podemos utilizar como parámetro para que la curva R está, la podamos expresar en términos de ese valor, de la longitud de arco. Vimos que al derivar mediante la longitud de arco a la curva, encontrábamos al vector tangente unitario. Y debido a un teoremita que demostramos por ahí, al derivar el vector tangente unitario encontrábamos el vector normal. Y ese vector normal pues nos daba ya la noción de la curvatura. Bueno, ahora, lo que tienen aquí abajo es la expresión que conocimos para calcular la torsión en términos de la longitud de arco. En este caso, pues el valor absoluto me indica que la torsión, como lo comentamos, puede ser positivo o negativo. Eso quiere decir que la norma de la derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco me va a denotar el valor absoluto de esa torsión. Bueno, ahora, recordemos que el vector binormal pues es unitario y por lo tanto tiene una magnitud constante. Y precisamente por el teoremita que les comento, que nos ayudó a encontrar el vector normal, pues resulta que la derivada de la longitud de arco del vector binormal respecto a la longitud de arco es perpendicular, es ortogonal al vector binormal. Bueno, con eso podemos concluir esa segunda reglita en color cian que tienen, que la derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco es igual a menos la torsión por el vector normal. Ahora, aquí el desarrollo completo para verificar que efectivamente aquí nos va a dar el vector normal, se los dejé en la lectura 10 porque es una demostración, un desarrollo bastante largo. Entonces aquí traté de sintetizarlo lo más posible de acuerdo a lo que sabemos respecto a la derivada de un vector de magnitud constante, de norma constante. Entonces, para que ustedes observen correctamente así paso a paso qué es lo que está sucediendo en cada una de las fases de esta obtención de la derivada del vector binormal, lo pueden consultar en las lecturas. Recuerden que pues aquí en clase vimos la forma más rápida, más eficiente, más sencilla de caracterizar a una curva respecto a su curvatura, torsión, triedro móvil, etcétera, y que en las notas, las lecturas, pues ya aparece la parte un poquito más pesada, ¿sí? Para hacerlo un poquito más ágil y más digerible, sobre todo para ustedes. Bueno, pues aquí tenemos entonces dos derivadas. Estas dos derivadas son la derivada del vector tangente y la derivada del vector binormal respecto a la longitud de arco. Podemos ver que pues en ambos casos nos devuelve el vector normal. Aquí pues no hay nada extraño. Tal vez de la segunda parte, una vez que consulten la demostración, será más claro de por qué sucede eso. Y nos hace falta una derivada. Si ya tenemos la derivada del tangente respecto a la longitud de arco y la derivada del binormal respecto a ese mismo parámetro, pues nos hace falta la derivada del vector normal, ¿sí? Esa sí la vamos a deducir aquí porque esa es una parte más rápida. Bueno, a ver. Tomando en cuenta entonces que tengo esas dos en color cian, quiero comenzar con lo siguiente. ¿Cómo calculamos el vector binormal? Exacto.
Entonces hago vector tangente cruz, vector normal. Bueno, entonces eso es lo que podemos, con eso podemos comenzar. Ahora, recordarán que existe por ahí una propiedad del producto cruz. Bueno, yo espero que la recuerden. Se supone que debió enunciarse en cálculo y geometría analítica. Y nos dice lo siguiente. Si yo tengo tres vectores perpendiculares entre sí y que además son unitarios, lo que en álgebra lineal conocieron como base ortonormal, si yo tengo una base ortonormal, entonces el producto cruz debo poder rotarlo de manera circular de esta manera. Entonces vean que en estos tres productos cruz, lo único que hice fue pasar cada uno de los vectores a una posición a la izquierda y el vector que sale por la izquierda lo regresé hacia el lado derecho. Entonces es una rotación circular dentro del producto cruz que se da con con las bases ortonormales. Esto como tal no lo vieron en álgebra lineal porque el producto cruz no es lineal, pero esta propiedad sí debieron al menos comentarla, como tal no demostrarla porque esto pues, es básicamente un producto tensorial, lo que le llaman álgebra multilineal, incluso superior al cálculo vectorial. Al menos mencionarla de que esto sucede, por ejemplo con los vectores I, J, K, que yo obtengo K con el producto cruz de I y J, yo obtengo I con el producto cruz de J y K, y yo obtengo J con el producto cruz de K e I. Es exactamente lo mismo estas propiedades de rotación en la base ortonormal con el producto cruz. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es derivar. Voy a derivar esta última expresión respecto a la longitud de arco. Entonces, si yo derivo el vector normal respecto a la longitud de arco, pues al ser una derivada, la derivada de un producto, habíamos visto que la derivada vectorial de un producto es exactamente lo mismo que con la derivada usual de una sola variable. El primero, en este caso cruz, la derivada del segundo, más la derivada del segundo, cruz, el primero. Esto es lo que tendría en un momento dado, ¿sí? Ahora, aquí ustedes pueden observar que estas derivadas son las que tengo acá arriba. Estas en color cian, la derivada del tangente respecto a la longitud de arco es curvatura por normal, y la derivada del binormal respecto a la longitud de arco es menos la torsión por el vector normal. Pues voy a hacer una sustitución. Bueno, esta derivada entonces me va a quedar como el vector binormal, cruz, curvatura por el normal, menos, porque tomamos en cuenta el menos de la torsión por el vector normal, cruz, el vector tangente, ¿sí? La derivada del binormal respecto a la longitud de arco es menos la torsión por el vector normal, que es justamente lo que tenemos acá. Este de aquí arriba, justamente. Entonces, lo único que hice fue las reglitas que vimos aquí arriba, las sustituí directamente. Ahora, puedo del producto cruz sacar la curvatura
sacar la torsión. Y entonces quiero que observemos las reglitas que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, las propiedades. Normal, cruz binormal me da el tangente. Ahora, pero aquí lo tengo al revés. Binormal, cruz normal. Por propiedades del producto cruz, ¿qué necesito agregarle ahí para poner el vector tangente? Tengo este producto binormal, cruz normal, que es una de las reglitas que tenemos acá. Es el mismo, nada más que están conmutados. ¿Qué debo hacer para sustituir ahí el vector tangente dentro de las propiedades que tiene el producto cruz? Ajá, exactamente, cambiar el signo, porque recordemos que cuando hacemos la regla de la mano derecha, si por ejemplo hago n cruz b, pues el resultado es el pulgar que va para arriba. Pero si hago el producto cruz en sentido contrario, es decir, b cruz n, pues ahora mi pulgar va a quedar para abajo y lo único que hacemos es cambiar de sentido. Si lo vemos desde el punto de vista algebraico, pues el producto cruz lo podemos calcular como un determinante, y si yo intercambio dos renglones de un determinante, cambia de signo. Entonces, esto se va a convertir en la curvatura por menos el vector tangente, menos la torsión. Podemos aplicar lo mismo en tangente cruz normal. Ahí el producto que tengo, este, es el normal cruz el tangente. Entonces, si aplico la anticonmutación, que así es como se conoce del producto cruz, pues entonces aquí tendría menos el vector binormal. Y entonces ya podemos encontrar que la derivada del vector normal respecto a la longitud de arco, es más, lo voy a poner con color cian, es la torsión por el vector binormal, porque es menos por menos, me devuelve el más, menos la curvatura por el vector tangente. Y entonces ya tenemos las tres derivadas, la derivada del vector normal, la del tangente y la del vector binormal. Las voy a poner aquí. La derivada del tangente respecto a este es la curvatura por el vector normal. Tengo esta que acabamos de encontrar. Y la derivada del binormal respecto a la longitud de arco es menos la torsión por el vector normal. Bien, pues estas tres son la base fundamental de la geometría diferencial. Es lo que le conocemos como las fórmulas o ecuaciones de Frenet-Serret. Con estas, pues podemos definir, vean que podemos encontrar absolutamente todos los elementos de la geometría diferencial: el triedro móvil, la torsión y la curvatura. Los planos osculador, rectificante y normal, pues ya son parte derivada de lo que sería el triedro móvil. Entonces, estas ecuaciones las propusieron Frédéric Serret y Frédéric Frenet y Alfred Serret de manera independiente, para poder describir de la mejor forma la geometría de una curva, que es lo que conocemos como geometría diferencial. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de esto que acabamos de ver? Bueno, esta parte ya es la última de lo de geometría diferencial de curvas.
Más adelante pues lo vamos a retomar para integrales de línea y la parte de superficies pues para integrales de múltiples, ¿sí? Entonces en integrales de línea pues vamos a utilizar básicamente el vector tangente para calcular todo lo que serían, dar una formalidad a lo que es la integral que ustedes conocieron, no solamente desde el punto de vista de una sola variable, sino ya una generalización a múltiples variables. También pues recordemos que esto está completamente relacionado con la mecánica de la partícula y todo lo que tiene que ver con lo que vimos del vector binormal, del triedro móvil, curvatura, etcétera, en un punto determinado de la curva. Bueno, en el examen no viene esto de las ecuaciones de Frenet-Serret, nada más es presentarlas y pues dar formalizada lo que es la geometría diferencial con todos sus elementos relacionados mediante estas tres ecuaciones, ¿sí? Tomo en cuenta una curva. Una curva, podemos llamarla C, está definida a partir de, ya vimos que tiene una ecuación vectorial con un solo parámetro. Ese único parámetro es el que me va a indicar el lugar donde se va a ubicar la partícula sobre la curva, o me va a indicar cada uno de los puntos de la curva, de tal forma que no van a poder escaparse de esa trayectoria que me está definiendo la curva. Entonces ahí se van a quedar, así tal cual como están los planetas alrededor del sistema solar, alrededor del Sol, que van girando y pues no pueden escaparse, a menos que haya algún evento que los haga salir de órbita, etcétera, etcétera. No consideremos eso. Pues no se pueden salir como tal de su órbita. Así sucede lo mismo con una partícula que recorre una trayectoria. No se puede salir de la curva. Ahora, con base en esto, yo puedo extender las dimensiones. Y entonces, en lugar de tener un solo parámetro, que es el que me denotaría la dimensión de la curva, solo hablando de la curva como tal, yo puedo extenderlo a 2 dimensiones. Y entonces puedo tener una ecuación vectorial con 2 parámetros. A este le voy a llamar S. Bueno, cuando tengo una ecuación con 2 parámetros, una ecuación vectorial con 2 parámetros, lo que tenemos es una superficie. Y entonces aquí podemos definir a una superficie como el lugar geométrico cuyos puntos satisfacen una ecuación vectorial. Con 2 parámetros. Entonces, así es como podemos definir a una superficie. El lugar geométrico cuyos puntos satisfacen una ecuación vectorial con 2 parámetros, como puede ser ahí esa R de UV. Cada uno de esos parámetros me va a poder indicar una dirección, me va a poder indicar una dimensión que puedo recorrer mediante un punto. Están de acuerdo que, por ejemplo, en una recta, un punto pues solamente sigue a la recta, no se puede salir de ahí. Y en una superficie, por ejemplo un plano, pues ustedes pueden poner
un punto dentro de un plano y se puede mover libremente por el plano, ¿no? No puede subir, no se puede salir del plano, sino que lo pueden recorrer libremente. Hagan de cuenta que en una mesa que es completamente plana, ponen una canica. ¿Y esa canica por dónde puede ir? Exacto, por toda la superficie de la mesa. No se puede de la nada, pues, saltar de la mesa. La canica no puede hacer eso por sí sola. Suponiendo que tenemos una mesa infinita, pues no se va a caer por los bordes esa canica. Entonces puede ir por cualquier lugar y puede ir en cualquiera de las dos direcciones que podemos utilizar para definir un plano. Porque recordemos que a final de cuentas un plano pues es como un rectángulo que tiene un largo y un ancho. Y entonces necesitamos dos vectores para poder definirlo. Y pues tendríamos entonces dos parámetros. ¿Se acuerdan de cuál es la ecuación vectorial del plano? En términos de t, de dos parámetros, de hecho. La ecuación vectorial del plano, pues es esta. Yo le voy a llamar R. ¿Qué necesito? Un punto, por ejemplo, 1 menos 1, 2. Más u veces un vector director, puede ser 1, 1 menos 1. Más v veces, nada más que este no lleva testa, este es parámetro. Más v veces el vector menos 3, 1, 0. Esta sería una ecuación vectorial de un plano, que tengo como tal un punto desde el que parto, que vendría siendo este, y tengo dos vectores directores, cada uno multiplicado por un parámetro. La restricción de los vectores en cálculo y geometría analítica les dijeron que los vectores no pueden ser colineales. En términos del álgebra lineal, pues los vectores deben ser linealmente independientes para que podamos generar al plano. Y pues dense cuenta que precisamente esta ecuación cumple con la definición que acabamos de dar de una superficie, el lugar geométrico cuyos puntos satisfacen una ecuación vectorial con dos parámetros. De hecho, por eso, digamos así como que maliciosamente, le puse al plano R y sus parámetros son U y V. Pues con eso podemos ver que el plano que revisaron en cálculo y geometría analítica, pues efectivamente se ajusta a la definición de superficie que estamos comentando. Ahora, no todas las superficies son planos, podemos tener otro tipo de superficies. Les voy a mostrar una de esas superficies. Bueno, ahí está. Ahí tenemos una superficie en GeoGebra. Le voy a quitar la etiqueta, en este momento no la necesitamos. Y pues ustedes pueden observar, pues esta superficie se ve algo así como una escalera de caracol o como una rampa en forma de caracol. De hecho, dense cuenta que se parece mucho a la hélice que revisamos en curvas. Este se conoce como helicoide y es precisamente el uso de la hélice para poder obtener una superficie, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a ocultar la superficie. Fíjense que yo puedo tomar una curva como esta, que vendría siendo una hélice que voy expandiendo, voy haciendo más grande, más grande, más grande. Y vean que como tal la superficie la puedo denotar como si fuesen muchas hélices.
Aquí tengo una infinidad de hélices. Bueno, como tal aquí en GeoGebra no me dibuja una infinidad, pero pues realmente sí tendría un conjunto infinito de curvas que me van denotando esta superficie, ¿sí? Entonces, esta curva que ustedes observan, pues es una hélice que va creciendo en radio. Si la vemos por arriba, pues es como una circunferencia. La hélice va creciendo en radio en cada ocasión y va generando de esta forma la superficie. Ahora, no es la única forma en la cual pueda generar esta superficie. Si yo ahora tomo una recta, como la que pueden observar que se va poniendo de esta forma sobre las hélices, pues también puedo generar la misma superficie. Puedo tomar la recta y comienza a generar cada uno de los puntos de la superficie de la misma forma, aunque en otra dirección, que lo hacía la hélice, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que la superficie para poder generarse necesita de dos curvas. Y pues es también parte de la definición de superficie. Si una superficie es el lugar geométrico que satisface una ecuación vectorial con dos parámetros, pues también vendría siendo el lugar geométrico generado por dos curvas. Cada una de las curvas, en este caso una recta y la hélice, va a aportar un parámetro a la ecuación vectorial de la superficie. Entonces, lo voy a dejar así. Aunque no sé por qué me lo está dibujando doble. Supongo que debe ser por el rastro. Bueno, en esencia nada más tendría que ser uno, en el cual ustedes pueden ver la recta y la hélice. Estas dos curvas tienen un nombre especial. Para una superficie se llaman curvas directriz y generatriz. Toda superficie debe tener una curva directriz y una curva generatriz. Me voy a pasar a la pizarra. Entonces, las superficies siempre tiene dos curvas. Una directriz, una curva directriz y una generatriz. Cada una de ellas me va a aportar un parámetro a la ecuación de la superficie. Entonces, una me va a aportar U y la otra me va a aportar V. Ahora, ¿cómo lo logramos? Pues dejando uno constante y el otro variable. Entonces, si yo tengo una curva que depende de dos parámetros y una la dejo constante y la otra va variando, ¿eso no les recuerda algo? Si tengo una función que tiene dos parámetros y dejo un parámetro constante y el otro variable, pues sí me recuerda a las derivadas parciales, exactamente. Las derivadas parciales se basan en el hecho de que toda superficie debe tener una directriz y una generatriz. Ahora, ustedes hasta el momento han visto derivadas parciales de funciones escalares de variable vectorial, es decir, de la forma que trabajamos en máximos y mínimos. A partir de aquí ya vamos a ver derivadas parciales en funciones escalares vectoriales de variable vectorial. Vamos a tomar una función con un dominio que son vectores y nos va a arrojar, esa función nos va a arrojar una imagen que también son vectores, tal cual como lo vemos acá en GeoGebra. Vean qué es lo que sucede cuando dejo una generatriz, que en este caso sería que dejo como generatriz a la recta y dejo como directriz a la hélice.
Vean cómo la recta se va moviendo sobre la hélice. Y entonces con eso pues es que podemos definir a la superficie. Si dejo al revés, ahora dejo a la recta ahí está, dejo a la recta como directriz, pues vean como la hélice, que ahora sería la generatriz, se va moviendo precisamente sobre esa recta. Y es con lo que puedo obtener directamente toda la superficie. Aunque en general, pues podemos decir que son las dos curvas las que nos va generando la superficie. De hecho, no sé si lo sepan, pero hay algunos programas de modelado en 3D que utilizan eso, la intersección entre generatriz y directriz, para obtener lo que se llaman los polígonos y poder tener su modelito 3D. Y aquí nada más que se termine de generar la superficie, pues ya les pongo la superficie completa. Pues vean cómo efectivamente pues es... Ajá, exactamente. Es la generación de los ambientes en 3D para hacerlo lo más suaves posibles. Y pues de hecho esa parte la vamos a ver cuando veamos integrales de superficie, porque vamos a deducir cómo es que una superficie, por ejemplo una esfera, se puede adaptar a un planito. Como un plano lo podemos ahí modelar de tal forma que quede directamente sobre la esfera. Ahí ya sería haciendo uso de las diferenciales. Y es precisamente el complemento de lo que platicamos la semana pasada sobre la geometría diferencial que pueden existir en el modelado en 3 dimensiones. Sí, exactamente. La directriz es la que se mantiene constante, sí, porque es la que le va a decir a la generatriz por dónde se tiene que mover. Entonces la generatriz es la que va a ser variable. Sí, exactamente. Cualquiera de las dos puede ser generatriz o directriz. Dependiendo de qué es lo que queramos trabajar o la forma más simple en la que podamos trabajar, podemos intercambiar los dos papeles. Una curva puede ser la directriz y otra la generatriz, o viceversa, dependiendo de lo que queramos hacer. Eso también depende mucho de la parametrización que utilicemos, porque aquí también usamos parametrización. Pero sí, también ahí podemos intercambiar la directriz con la generatriz y obtenemos la misma superficie. La primera superficie es esta. Todas las voy a colocar con su centro o su vértice en el origen. Y ya en el documento, pues lo pueden encontrar con fuera del origen. Bueno, a ver, la primera ecuación es esta. X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y voy a poner que esto es igual a 4, para que se vea más, a 16, para que se vea más grande. Esta. Bueno, pues esta es la ecuación de una esfera. Esto es la superficie que conocemos como esfera. Entonces ustedes pueden darse cuenta que esta esferita
Pues se parece mucho a la ecuación de la circunferencia. Lo único que hacemos para tener una esfera es agregarle el término z cuadrada. Si tenemos aquí la ecuación de una circunferencia, pues puedo tomar en consideración el que es la extensión hacia el espacio, la extensión hacia el espacio lo que me devuelve es una esfera. Y pues hasta el final, aquí en 16, es lo que tenemos como el radio. Ustedes pueden observar que justamente aquí es donde termina la esfera y termina en 4. Como su centro se encuentra en el origen, pues resulta que el radio de esta esfera es 4. Lo puedo ver de un lado, lo puedo ver del otro. Aquí lo puedo ver más claramente que tengo descubierto el 4. Lo puedo ver aquí. Y de este lado sería menos 4. Aquí arriba incluso también tengo que es 4. Entonces, aquí tenemos lo que es una esfera. Y si una circunferencia nos denota la distancia entre puntos en un plano, pues la distancia entre puntos en el espacio está denotada por una esfera. Recordarán que en máximos y mínimos manejábamos una función similar a esta, ¿no? Cuando tratábamos de optimizar la distancia, usábamos la función distancia de x, y, z. Bueno, aquí no la puedo poner porque me va a marcar error de 3 variables. Distancia de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. O x menos x0 al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado. Pues lo que estábamos denotando en ese momento es precisamente una esfera, ¿sí? Bueno. Para este tipo de superficies también vamos a poder parametrizarlas. Y todavía no lo vamos a hacer. Yo creo que la parte de parametrización, si nos da tiempo, la vemos hoy en la última media hora de la sesión, cómo parametrizar, por ejemplo, una esfera. Si no, pues es lo que vamos a ver el próximo martes, inmediatamente que comencemos la sesión, la parametrización de algunas superficies y comenzar a ver lo que es el plano tangente a la superficie, ¿sí? Pero así, nada más rápidamente, ¿cómo se les ocurre que podrían parametrizar una esfera? Ok, esa es una forma. Esa sí la puedo poner aquí. Por ejemplo, puedo poner una función f. La voy a poner como xy. Y esto sería igual. Si vamos a despejar z, pues entonces debemos tomar en cuenta la raíz de 16 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y por ejemplo tomo la raíz positiva, ¿no? Ahí despejando z pues me quedaría esta raíz. Y pues tenemos la esfera. Aquí el problemita de esta función es que la esfera es nada más la mitad. Si estamos trabajando, por ejemplo, con la mitad de la esfera, pues esta es una parametrización adecuada. Si estamos trabajando con la esfera completa, pues tendríamos que ver la parametrización para el resto de la esfera, ¿sí? Ahora, como les comenté, dependiendo del problema, vamos a optar por una o por otra parametrización, así como lo comentamos en curvas, al momento de parametrizar curvas. Si tomamos una parametrización que nos parece simple, pero resulta que para lo que vamos a realizar se vuelve un poquito más complicado, entonces podemos optar por otra parametrización. Y pues lo mismo que con curvas, si hay un momento dado en el cual debo abordar todos los puntos de una circunferencia, pues entonces, de una superficie, pues entonces debo optar por la parametrización que menos valores de los parámetros me restringe, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner una parametrización en términos de senos y cosenos. Ya después vemos de dónde sale esta parametrización.
Entonces, la primera componente es 4 coseno de u, seno de v. La segunda componente es 4 seno de u, seno de v. Y la tercera componente es 4 coseno de v. Voy a decir que u vaya desde 0 hasta 2pi. Y voy a decir que v vaya desde 0 hasta pi. Después vemos por qué sucede esto de esta manera. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y vean que con esta parametrización pues ya tengo la esfera completa. Entonces, esta es otra parametrización que podemos utilizar. La parametrización de aquí arriba, donde X y Y eran nuestros parámetros, nos podía designar o el hemisferio superior o el hemisferio inferior de la esfera. Es adecuada si vamos a trabajar con una parte de la esfera. De hecho, cuando veamos integrales de múltiples, de superficie, incluso integrales de triples, de volumen, vamos a ver que incluso esta parametrización de raíz nos puede sacar de muchos apuros al momento de integrar, porque con esta podemos completar algunas cuestiones que más adelante vamos a conocer como el jacobiano de un cambio de coordenadas, ¿sí? Ahora, en otro caso, pues podemos optar por por ejemplo, si quiero derivar, pues creo que sería más conveniente el que pudiese derivar esta forma paramétrica de la esfera, considerando que nada más tengo senos y cosenos para poder realizar la derivación, ¿no? Que a final de cuentas para derivar pues es más rápido senos y cosenos que una raíz, ¿no? Entonces dense cuenta que pues, también las superficies, al igual que las curvas, las puedo parametrizar en la forma que más me convenga, dependiendo del problema, dependiendo de la parte de la superficie que yo quiera utilizar. Y pues también, en cierta manera, en gustos. En gustos también se puede utilizar una u otra parametrización cuando el problema no impide que pueda hacer una u otra parametrización, ¿sí? Bueno. Pues voy a poner otra superficie. A ver, voy a poner la superficie x cuadrada entre 4 más y cuadrada entre 9 más z cuadrada, y esto que sea igual a 1. Bien, pues ven lo que obtuvimos. Como un Mentos. Es como una pastillita esto. Esta superficie se le conoce como elipsoide. Y pues se le conoce como elipsoide porque sus curvas directriz y generatriz son elipses. Yo puedo poner, por ejemplo, la elipse que pueden ver ahí como su directriz y varias elipses vistas desde esta forma, desde esta perspectiva, como si fuesen sus generatrices. Entonces puedo poner todas las elipses una tras otra hasta generarme este elipsoide. Entonces dense cuenta que también la ecuación es muy similar a lo que sería la elipse en forma canónica, ¿no? X cuadrada entre semieje mayor, X cuadrada entre semieje menor. Y aquí le estoy agregando pues el término z al cuadrado entre el cuadrado de su semieje y todo esto igualado a 1. Entonces, la extensión de las elipses al espacio pues también son los elipsoides. Ahora, quiero que se fijen en algo.
Como les comenté, esta puede ser su directriz y esta puede ser su generatriz, que en este caso vendrían siendo elipses. Si la veo por arriba, pues tengo otra opción para tener una directriz o generatriz, que vendría siendo esta, la elipse que puedo ver por encima, ¿sí? En general, para obtener este elipsoide, necesito dos directrices y una sola generatriz. Una que me limite a la generatriz, digámoslo así, a lo largo, y otra que me lo limite, digámoslo así, hacia lo ancho, para que esta sea la que me genere toda la superficie, ¿sí? Aquí, pues lo mismo, yo puedo elegir quiénes son mis curvas directrices y mis curvas generatrices de manera arbitraria. Aquí no hay absolutamente ningún problema respecto a cuál pueda utilizar. Ahora, pero no es la única que puedo, las únicas curvas que puedo utilizar. Por ejemplo, ¿qué sucede si le divido entre 4? Dense cuenta que tengo dos coeficientes que son iguales, el de x cuadrada y el de z cuadrada, ambos son un cuarto. Entonces, si yo me voy al plano xz, vean que ahora una de las curvas que me genera a este elipsoide, pues va a ser una circunferencia. Entonces puedo utilizar circunferencias y elipses para encontrar un elipsoide. De todos modos, sigo teniendo aquí un elipsoide, solamente que este elipsoide le conozco como un elipsoide de revolución. Cuando una circunferencia está involucrada en la generación de la superficie, pues se le conoce como superficie de revolución. La esfera, por ejemplo, es una superficie de revolución, solamente tiene dos directrices, que vendrían siendo pues, dos circunferencias. Yo puedo decir que esta es mi generatriz y esta es mi directriz. Y dense cuenta que al igual que la circunferencia es un caso especial de la elipse, la esfera pues es un caso especial del elipsoide. Porque cuando tengo todos los coeficientes de este elipsoide iguales, pues resulta que voy a tener una esfera. Iguales y positivos, tienen que ser positivos, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si ahora a esta ecuación del elipsoide le pongo un signo negativo? Por ejemplo, fíjense, le voy a cambiar un signo. A z le voy a poner un signo negativo. Y ven lo que obtengo. Como un tazón con su base. Esta es una superficie que le llamamos hiperboloide. Se le llama hiperboloide porque ustedes pueden observar que aquí visto de canto la superficie tiene una hipérbola. Si lo veo por arriba, podemos ver que una elipse es la que me va a ayudar a generar esta superficie y la hipérbola es la que va a recorrer esa elipse para tomar el papel de la generatriz. Entonces, aquí lo que tenemos pues es otra superficie que se conoce como el hiperboloide. Si yo le pongo un signo negativo a las ecuaciones cuadradas, a los términos cuadrados, pues obtengo la extensión de la hipérbola al espacio, que es lo que llamamos hiperboloide. Este es un hiperboloide elíptico, pues porque utiliza una elipse, ya sea como directriz o generatriz, como ustedes gusten. Aquí no hay ningún problema. Podemos tener esta que sea nuestra directriz, la hipérbola, y las elipses van recorriendo esa hipérbola hacia arriba y hacia abajo para generar la superficie.
Y entonces, si yo le muevo aquí, pongo el mismo coeficiente, 4. Aquí lo que me devolvió es una hipérbola equilátera. Esta vendría siendo una hipérbola equilátera porque x cuadrada y el signo negativo con z, pues me devuelve por ejemplo, la ecuación, la hipérbola equilátera x cuadrada menos y cuadrada igual a 4. Esta vendría siendo la hipérbola que podríamos representar aquí. Si ahora yo pongo los dos coeficientes con el mismo signo iguales, y este lo voy a poner desigual, que sea el 9. Aquí obtengo todavía un hiperboloide, aquí sigo teniendo la hipérbola, pero ahora el hiperboloide es de revolución, porque hago girar esa hipérbola sobre esta circunferencia, ¿no? Este parece más como un florero. A ver, ¿se acuerdan de que les mencioné un video sobre TER? Sobre superficies de doble curvatura. Ah, pues precisamente ella estaba hablando de estas superficies. Este es el hiperboloide de revolución. Y uno de los edificios que muestra en su video, un hipódromo ahí en España, no me acuerdo cuál es, el techo está formado por secciones de hiperboloide. Y pues precisamente tiene doble curvatura porque utiliza una curva, que es la circunferencia, como directriz, y una hipérbola, que es otra curva, como generatriz. De hecho, para diseñar, por ejemplo, las torres de enfriamiento en algunas centrales nucleares, pues utilizan como modelo pues precisamente un hiperboloide de revolución. Entonces, justamente por esas torres que les ayudan a desalojar todo el vapor del proceso de generación de energía eléctrica mediante energía nuclear, pues utilizan un diseño con este tipo de superficies para poner esas torres de enfriamiento, ¿no? O también para floreros. Les quedan bonitos floreros con estas superficies, ¿no? Bueno. A ver, ahora les pregunto, ¿qué pasa si no le pongo uno, sino dos signos negativos? Lo voy a ocultar un momento y ahorita vemos la diferencia con el de dos hojas. Voy a poner otra vez este x cuadrada, no cuarta. Menos, ahora voy a poner aquí el signo menos al y cuadrada sobre 4, bueno, sobre 9, primero que sea dispar, menos z cuadrada, y esto va a ser igual a 1. Bien, pues aquí tenemos lo que vendría siendo el hiperboloide, pero de dos hojas. El que tenemos aquí es de una hoja o de un manto, la pueden llamar de cualquiera de las dos, incluso hay quien le llama hiperboloide de una rama, de un manto o de una hoja. Y este es el hiperboloide de dos mantos, de dos ramas o de dos hojas. Vean que aquí la diferencia es que la hipérbola, en lugar de hacerla girar sobre un centro en particular, como podría ser aquí si yo hago girar la hipérbola alrededor del centro, pues obtengo el de una hoja. Si yo hago girar la hipérbola sobre su propio eje de simetría, por ejemplo su eje transverso, tomando en cuenta aquí esta hipérbola, pues su eje transverso sería si hago girar esa hipérbola sobre ese eje, pues entonces obtendría lo que es el hiperboloide de dos mantos o de dos ramas.
La diferencia entre uno y otro es que el de dos ramas tiene dos signos negativos a los términos cuadrados y el de una rama tiene un solo signo negativo, ¿sí? Entonces aquí pues podemos ver cómo tenemos dos hojas, que podría ser como que la parte superior de las copas que usamos para tomar tragos y así. De hecho, si la pongo con todos sus coeficientes iguales, pues se parece a la parte interior de una copa que ustedes utilizan para margaritas. Las copas para margaritas es una rama de un hiperboloide de dos mantos. Y vean cómo efectivamente pues es una circunferencia al tener sus coeficientes, en este caso del mismo signo, los negativos, iguales, pues obtengo una superficie de revolución, un hiperboloide de revolución de dos ramas, ¿sí? Bueno, para que vean que hasta cuando vamos a tomar tragos está la matemática ahí involucrada. Bueno, pues entonces aquí tenemos las superficies usando elipses, usando hipérbolas, usando circunferencias. Ahora, hay otra superficie. ¿Qué pasa si en lugar de que aquí fuese 1, obtuviese un 0? Aquí en esta ecuación, en lugar de tener un 1, obtuviese un 0. ¿Qué creen ustedes que se generaría? O no se generaría nada. Un plano. Más o menos. A ver, la voy a poner. Aquí le voy a poner sin coeficientes. X cuadrada más Y cuadrada. Es más, menos Y cuadrada. Menos Z cuadrada. Y esto es igual a 0. Vean que el hiperboloide de dos ramas se unió en un solo vértice. Y es lo que le llamamos... ¿Cómo le llamamos? Es el cono, exactamente. Entonces, esta es la ecuación del cono. X cuadrada menos Y cuadrada menos Z cuadrada. Incluso pueden multiplicar por un menos 1 para que les quede menos X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y pues del otro lado sigue siendo 0. Entonces vean que efectivamente me devuelve el mismo lugar geométrico, uno encima del otro. Por eso es que se volvió más fuerte el color. Entonces vean cómo efectivamente, si yo tengo la suma de cuadrados igualados a 0, considerando que uno o dos de los cuadrados tienen signo negativo, pues lo que voy a obtener es un cono. ¿Qué pasa si desbalanceo los coeficientes? Si por ejemplo divido aquí entre 4, vean que en lugar de tener una circunferencia tengo una elipse y entonces obtengo lo que es un cono elíptico. El cono con todos sus coeficientes iguales, pues es un cono circular recto. Esto es lo que le llamaríamos un cono elíptico recto. Se llama recto pues porque el eje de simetría pasa directamente por el centro del cono y pues por su vértice, ¿sí? Bueno. Y bueno, pues hasta el momento
Ya tenemos un montón de superficies, esferas, elipsoides, hiperboloides de un manto, hiperboloides de dos mantos, un cono. Nos hace falta usar las parábolas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las parábolas respecto a sus ecuaciones? Sus ecuaciones en forma canónica respecto al resto de cónicas. ¿Qué es lo que nos hace identificar automáticamente una parábola y no confundirla con una hipérbola, con una circunferencia o con una elipse? Exactamente. En la parábola solamente tenemos un término al cuadrado. Entonces, si yo extiendo eso al espacio y tomo en consideración un solo término, dos términos de los tres, de x, y, z, dos términos al cuadrado, obtengo lo que se llama el paraboloide. Este es un paraboloide. Está generado por una circunferencia y una parábola que la hacemos girar alrededor de esa circunferencia. Bueno, alrededor del centro de la circunferencia en realidad. De hecho, cuando hablan de antenas parabólicas, en realidad hablan de esta partecita hasta abajo. Una antena parabólica como tal, visto en un esquema de... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sagital. Bueno, un esquema en el que lo ven como de canto. Pues el borde de la antena parabólica es una parábola. Pero en realidad las antenas parabólicas son la parte inferior donde se encuentra el vértice de un paraboloide. Son nada más la sección, así hagan de cuenta, toman un planito, cortan este paraboloide y lo que les quede por abajo, eso es su antena parabólica. En realidad las antenas parabólicas son secciones de paraboloides, porque como están en 3 dimensiones y necesitan reflejar todas las ondas en 3 dimensiones, pues necesito una superficie parabólica. Entonces este es un paraboloide. Es un paraboloide de revolución porque estos dos coeficientes son iguales. El coeficiente de x cuadrada y el de y cuadrada son el mismo. Si cambio un coeficiente, sigo teniendo un paraboloide, pero en este caso es un paraboloide elíptico. Aquí para este caso la parábola va a utilizar una elipse para poder generar cada uno de los puntos de la superficie, ¿sí? Pues no sé si tengo hambre, pero esto me recuerda como al pan pita. Ven que el pan pita luego cuando lo calientan, lo parten a la mitad y está huequito por dentro donde le ponen la comida. Y pues este paraboloide, un paraboloide elíptico, pues nos podría representar como una parte de pan pita para rellenar. Bueno, ya mejor no hablo de comida. Ya casi acabamos aquí con el compendio de las diferentes superficies. La que tenemos a continuación, pues es un Pringle. Voy a conjuntar lo que es el paraboloide y un hiperboloide y obtengo la superficie que conocimos como el punto silla, que es lo que le llamamos paraboloide hiperbólico. Entonces aquí pueden ustedes darse cuenta que justo en el punto silla, ahí puedo observar una parábola de un lado, del otro, y si lo veo por arriba, pues observo dos pares de hipérbolas, una de manera, digámoslo así, horizontal y la otra de manera vertical. Entonces, si yo utilizo parábolas e hipérbolas para poder generar una superficie, obtengo lo que es el paraboloide hiperbólico.
¿sí? Y entonces aquí tenemos a esta superficie, que es el punto silla por excelencia. De hecho, a esta superficie es a la que se le aproxima una forma cuadrática indefinida, que las vimos que son formas que tienen valores propios con signos positivos y negativos, y pues con esto nos devolvería una aproximación a este tipo de superficies, al paraboloide hiperbólico, ¿sí? Y bueno, en su momento, pues como se los mencioné, ¿no? Donde se encuentran los paraboloides hiperbólicos, los pueden ver en edificios, en techos básicamente, los pueden ver en las papas Pringles, en las sillas de montar. Y pues básicamente estas serían las superficies cónicas. Existen otras, por ejemplo, ¿qué sucede cuando falta una de las variables? ¿Qué pasa si me hace falta alguno de los términos cuadráticos? Es decir, que lo tengo solamente en dos variables. Por ejemplo, si yo tuviese x cuadrada más y cuadrada igual a un número, pues podríamos pensar que es una circunferencia. Si lo pongo esto igual a, por ejemplo, 9, en dos dimensiones sí me representa una circunferencia, porque lo vería así. Algo así. Ay. En 2 dimensiones la vería algo así. Pero en 3 dimensiones, la ausencia de uno de los coeficientes me indica que la ecuación es independiente de ese coeficiente. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es tomar la circunferencia que veo en el plano XY, subirla y bajarla. Entonces, este pues es un cilindro, es lo que conocemos tradicionalmente como cilindros. Cuando una de las variables no está presente, una de las variables de la superficie no está presente, obtenemos lo que serían los cilindros, y puedo tener un cilindro circular recto como este, un cilindro elíptico, uno parabólico, uno hiperbólico, y pues es nada más una curva, una de las cónicas, que sirve de generatriz, y una recta directriz. En este caso pues sería una recta paralela al eje Z, que me denotaría la directriz. Vean, aquí voy a poner el término XY. Lo hago más pequeño. Y vean que me devuelve lo que es un cilindro parabólico. Este es un cilindro parabólico. Es exactamente el mismo concepto que el cilindro circular que conocemos tradicionalmente como cilindro, pero en este caso, en lugar de usar una circunferencia, uso una parábola. Si tengo un cilindro elíptico, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí la generatriz es una elipse, y si tengo un cilindro hiperbólico, pues es una hipérbola la que me está generando esta superficie. Y una recta paralela al eje Z vendría siendo mi directriz, ¿no? O viceversa. La directriz es la hipérbola, la que pueden ver aquí, ahí. Y la generatriz pues viene siendo una recta que va recorriendo la hipérbola, ¿sí? Pues este es el compendio de todas las superficies cónicas. Todas están directamente en el origen. Las podemos tener fuera del origen. En este caso, en lugar de tener las coordenadas del centro o del vértice de la superficie en K, en H y K, pues la tendríamos en H, K y L, que serían las tres
las tres componentes de un punto en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos diferentes tipos de superficies para que podamos reconocerlas, podamos usarlas, y yo creo que a partir de la próxima sesión podamos comenzar a parametrizarlas, ¿sí?